Sed bienvenidos, sed bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Qué alegría siento de estar otra vez con todos vosotros. Y esta vez os traigo una nueva colección. En este caso es la primera entrega de cuentos de violencia de género. Cuentos sobre violencia del hombre a la mujer van a ser estos relatos, porque estos relatos fueron escritos precisamente por una mujer allá a principios del siglo XX, una española llamada Emilia Pardo Bazán. Seguro que muchos de vosotros la conoceréis. Emilia Pardo Bazán nació en 1851 en A Coruña y murió en Madrid en 1921. Por eso estos relatos están escritos allá a principios del siglo XX, como os decía. Pero antes de explicaros un poquito más acerca de esta primera entrega de cuentos de violencia de género, voy a haceros un recordatorio. Recordar que hace unos días hicimos una maratón de cuentos en directo. Fue un auténtico espectáculo, 2 horas y 25 minutos sin parar de narraros cuentos súper variados, hubo de todo, cuentos de 1 minuto para reflexionar, fábulas de Esopo, cuentos de las tradiciones de Oriente, tradiciones espirituales de Oriente, greguerías, cuentos sufíes. Bueno, fue un auténtico despilfarro de cuentos. Y aquí yo me lo pasé como siempre en grande, disfruté de lo lindo. Os lo dejo, os lo recuerdo que lo tenéis en la pestañita de directos aquí en el canal. También de los últimos directos que hemos hecho están los cuentos del libro de los abrazos, muy emotivos. Hasta 3 directos hicimos sobre eso. Y además tenéis lo último subido, es las historias reales de la vida americana. Historias sobre animales, sobre objetos, sobre sueños, sobre meditación y sobre la muerte. Bueno, espero y deseo que todo lo que estoy subiendo sea de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis un poquito investigar en el canal y ver aquellos vídeos que todavía no habéis escuchado. Os lo recomiendo de verdad, porque casi ninguno tiene desperdicio. Vale, vamos a ver, siguiente punto. Hoy, ¿de qué va a tratar esto? Bueno, como os decía, son cuentos sobre la violencia del hombre hacia la mujer y son cuentos muy variados en 2 aspectos, en 2 sentidos. Porque normalmente la mujer será la prometida o la esposa o la hija del hombre. E incluso a veces no hay vínculo, no existe un vínculo entre el hombre y la mujer. También son variados si lo enfocamos hacia el tipo de violencia, porque tendréis cuentos de violencia física, otros habrán de violencia psicológica, otros de violencia patrimonial e incluso violencia social e incluso también de violencia sexual. Ojo a aquellos que sean muy sensibles. Yo os quiero traer estos relatos porque ya me conocéis cómo me gusta hurgar dentro de vosotros, para que aflore aquello que debe aflorar y así tomar conciencia de las cosas que son verdaderamente importantes. Y aquí, en este espacio, yo quiero tomar las riendas porque ya era hora que hiciera algo sobre este tema. Así, yo también me siento bien aportando mi granito de arena en esta lacra social que tenemos durante hace muchísimos años. Mirad, una de las cosas más tristes de estos relatos, ¿sabéis cuál es? Que se escribieron allá por principios del siglo XX y que a día de hoy, más de 100 años después, todavía siguen vigentes. Eso es lo más triste de estos relatos. Por eso, aquí y ahora hay que tomar conciencia, queridos amigos y queridas amigas, de todo este tipo de circunstancias. Bueno, como siempre, me iré personando a lo largo del vídeo y os iré interpelando y añadiendo alguna cosita, interactuando con vosotros.
y al final del vídeo ya nos despediremos. Os traigo 5, ¿vale? 5 cuentos de esta colección. Espero de verdad que dentro de lo que cabe lo paséis bien, más que pasarlo bien, porque estos no son cuentos para pasarlo bien, más que pasarlo bien, como digo, tomar conciencia y, bueno, tratar de, no sé, compartir estos cuentos con la mayor gente posible para que ellos también pues vean que es una barbaridad lo que muchas veces se hace, ¿no? Y ya es hora de acabar con toda esa lacra, como decía. De acuerdo, vamos a empezar. Por lo tanto, sin más dilación, comencemos. La redada. Mi boda se desbarató por una circunstancia insignificante, sin valor alguno sino para quien, como yo, se pasa de celoso y raya en maniático. ¿Fueron celos lo que tuve? Apenas me atrevo a decir que sí, y es porque me da vergüenza pensar que probablemente serían celos, en el fondo, allá en el fondo inescrutable y sombrío del alma. Para que se descifre mejor el enigma, explicaré mi manera de ser, antes de referir el mínimo incidente que dio en tierra con mi felicidad y me condenó, tal vez, a perpetua soltería. Apasionadamente enamorado de mi novia, criatura fina e ideal como una flor blanca y que reunía cuanto puede halagar la vanidad de un novio, alcurnia, elegancia, caudal, aspiraba yo a ser para ella lo que ella era para mí, un sueño realizado. Si en su presencia alababa a alguien los méritos de otro hombre, se me revolvía la bilis y se me ponía la boca pastosa y amarga. No habiéndome creído envidioso hasta entonces, la pasión me despertaba la envidia, que sin duda existía latente en mí, a manera de aletargada culebra. Hacíame yo este razonamiento absurdo. Puesto que ese otro vale más que tú, tienes mayores derechos al sumo bien del cariño de María Azucena Guzmán, vizcondesa de Fraga. Para merecer tal ventura debes ser o parecer el más guapo, el más inteligente, el más fuerte, el primero en todo. Y desatinado por mis recelos, aplicaba un escalpelo afiladísimo a las perfecciones de mi imaginario rival. Le rebuscaba los defectos, le ridiculizaba, le trataba como a enemigo. Hasta llegué a la vileza de la calumnia. Pasada la crisis celosa, caía en abatimiento inexplicable, despreciándome a mí mismo. Con el tacto propio de la mujer que quiere de veras, María Azucena, así que comprendió mi mal, evitaba toda ocasión de agravarlo. Se dejaba aislar, rehuyendo cualquier obsequio y trato que pudiese ser motivo de disgusto para mí. Apenas notaba que un hombre me hacía sombra, ni aún le dirigía la palabra. De ese modo salvábamos los escollos de mi carácter. Mi futura solía repetir: «Así que nos casemos, mudarás de condición. Lo espero y lo deseo, en interés de tu dicha y tu tranquilidad». Poco tiempo antes del día solemne, señalado para 1 de septiembre, un tío de mi novia, el rico propietario don Mateo Guzmán, nos convidó a una fiesta en su quinta. Se trataba de una redada o pesca de truchas en el río. La finca del señor de Guzmán, que dista unas 3 leguas del pueblo donde pasábamos el verano, goza merecida fama de ser la mejor de toda la provincia, por la amenidad de sus jardines, la frondosidad de sus arboledas centenarias y las muchas fuentes rumorosas que sombrean grupos de odoríferas magnolias y graves cedros del Líbano. Fundada desde el siglo XVIII, ostenta una vegetación antigua y noble, de aire aristocrático. Pero el realce de la belleza natural se lo presta el ancho río Ámega, que baña los lindes de la finca y besa los pies a sus tupidas espesuras. Se baja al río por sotos de castaños y pintorescas sendas abiertas entre robledas y pinares, y ya a orillas de la corriente se descansa en praditos salpicados de flores y orlados de cañaveral y espadaña. Con infinita tristeza evoco ahora este cuadro que entonces me pareció tan encantador.
Madrugamos y salimos de la ciudad en el mismo coche, bajo la égida de una hermana de María, casada ya. El camino se me hizo cortísimo. Cruzar en carretela descubierta una comarca risueña y llena de poesía a aquella hora matinal diáfana y suave, y teniendo enfrente a María Azucena, que me sonreía con ternura. Su velo de gasa dejaba entrever sus facciones al través de una nube, y la sombra del ancho pajazón oscurecía el misterio de los ojos y hacía resaltar la flor de los labios, encendida como un deseo. Por instantes, furtivamente, yo apretaba su manita calzada con guante de Suecia, y ella respondía a la presión lo mismo que si dijese «conformes». Fuimos agasajados al llegar, y antes de que el calor apretase, descendimos al río, a cuyas márgenes, a la sombra, debíamos saborear el campestre almuerzo. En un prado donde crecían mimbres y olmos, nos situamos para presenciar la redada. La trucha, que abunda en el río Ámega, suele refugiarse sibaríticamente durante la canícula, en ciertas hondanadas o pozos profundos llamados en el país freiras, donde encuentra el agua helada casi. Tendida la red al través del río, entran en él unos cuantos gañanes alborotando el agua, desalojan a la trucha de su retiro y la obligan a correr espantada hacia la red. Cuando ésta se encuentra bien cargada de pesca, sácanla a brazos sobre la hierba y la vacían. Allí coletean como pedazos de plata viva los peces, que pasan sin demora a la caldera o la sartén. Tal espectáculo fue el que disfrutamos y despertó en María Azucena interés vivísimo. Entre los gañanes que acababan de entrar en el río, arremangados de brazo y pierna, uno sobre todo mereció que mi novia no apartase de él los ojos. Era un fornido mocetón que frisaría en los 20 años y desplegaba vigor admirable para arrastrar la pesada red y sacarla de la corriente. Semidesnudo como un pescador del Golfo de Nápoles, bajo el sol de agosto que prestaba tonos de terracota a sus carnes firmes y musculosas de trabajador, tenía actitudes académicas y bellas, al atirantar la cuerda y jalar briosamente de la red. Yo, ¿acaso no lo hubiese reparado si la voz de María Azucena, animada por el entusiasmo, no exclamase a mi oído: «Mira, mira ese mozo, qué fuerzas, él solo trae la red, parece una estatua de museo, da gusto verle». Me estremecí y sentí frío en el corazón, evoqué mi propia imagen, lo que sería yo con la vestimenta y en la postura de aquel gañán. Mis brazos darían lástima, mis piernas se prestarían a una caricatura. Ni una pulgada acercaría la red a la margen el esfuerzo raquítico de mis pobres músculos de burgués. ¿Cómo no había notado antes esta inferioridad de mi cuerpo? Valiente novio, que ni aun podría llevar a cuestas a su novia por los senderos desde el río hasta la finca. ¡Oh, miseria! ¡Oh, desesperación! Cuánto me humillaba el Apolo campesino que, tachonado de gotas de agua donde el sol encendía los colores del iris, sonriendo en su gallardía juvenil, tendiendo sus brazos dorados y robustos, ofrecía a la mirada de María Azucena la encarnación de un ideal antiguo, la perfección física demostrada por la acción y la energía muscular. Pálido y descompuesto me llevé de allí a mi futura, y emboscándome con ella detrás de unos sauces, la apostrofé, profiriendo reconvenciones exaltadas, quejas brutales, ayes que me arrancaba el dolor. Roja de vergüenza me miraba atónita, seria, apretando con las manos el pecho a fin de contenerse. Vi brillar en sus ojos la chispa de la dignidad mortalmente ofendida, y conocí que estaba perdido. «No podemos casarnos», articuló María por último lentamente. «¿Seríamos tan infelices?» Y como el que se suicida, repetí en voz sorda: «¿Seríamos tan infelices?» No hubo más explicación. María Azucena y yo no volvimos a cruzar palabra. ¿Para qué? En breves momentos ella me había sondeado el alma, y yo había conocido también la intensidad de mi mal incurable.
Bueno, vamos a hacer un pequeño impasse aquí después de este primer relato, donde una cosa muy importante que no he dicho al principio se da en este relato, así es que me viene bien para comentarlo. Mirad, en algunos de los relatos que voy a compartir en todas las entregas que haga de esta colección, ¿vale? Cosa muy importante es que la mujer plantará cara a su maltratador y se dará cuenta a tiempo de cómo es ese hombre con el que está, para así, y esto es lo más importante, actuar en consecuencia. Por lo que habéis visto en este primer relato, ella se da cuenta a tiempo y zanja la relación por lo sano. Cero tolerancia o tolerancia cero. Me parece una cosa muy importante que me había dejado en el tintero y que era momento de traerosla. Bueno, de verdad, si os ha impactado, dejadme ya vuestro like porque ni os imagináis lo que viene a continuación. Sigamos. Las medias rojas. Cuando la rapaza entró, cargada con el haz de leña que acababa de merodear en el monte del señor amo, el tío Clodio no levantó la cabeza, entregado a la ocupación de picar un cigarro, sirviéndose, en vez de navaja, de una uña córnea color de ámbar oscuro porque la había tostado el fuego de las apuradas colillas. Hildara soltó el peso en tierra y se atusó el cabello, peinado a la moda de las señoritas y revuelto por los enganchones de las ramillas que se agarraban a él. Después, con la lentitud de las faenas aldeanas, preparó el fuego, lo prendió, desgarró las berzas, las echó en el pote negro, en compañía de unas patatas mal troceadas y de unas judías asaz secas, de la cosecha anterior sin remojar. Al cabo de estas operaciones, tenía el tío Clodio liado su cigarrillo y lo chupaba desgarbadamente, haciendo en los carrillos 2 hoyos como sumideros, grises entre el azuloso de la descuidada barba. Sin duda, la leña estaba húmeda de tanto llover la semana entera y ardía mal, soltando una humareda acre. Pero el labriego no reparaba. Al humo, bah, estaba él bien hecho desde niño. Como Hildara se inclinase para soplar y activar la llama, observó el viejo cosa más insólita, algo de color vivo que emergía de las remendadas y encharcadas sayas de la moza. Una pierna robusta aprisionada en una media roja, de algodón. ¡Ey, Hildara! ¿Señor padre? ¿Qué novedad es esa? ¿Cuál novedad? ¿Ahora me gastas medias como la hermana del abade? Incorporóse la muchacha, y la llama que empezaba a alzarse, dorada, la medora de la negra panza del pote, alumbró su cara redonda, bonita, de facciones pequeñas, de boca apetecible, de pupilas claras, golosas de vivir. «Gasto medias, repitió sin amilanarse. «Y si las gasto, no se las debo a ninguén». «Luego nacen los cuartos en el monte», insistió el tío Clodio con amenazadora sorna. «No nacen. Vendí al abade unos huevos que no diera menos él, y con eso merqué las medias». Una luz de ira cruzó por los ojos pequeños, engarzados en duros párpados bajo cejas hirsutas del labrador. Saltó del banco donde estaba escarrancado y, agarrando a su hija por los hombros, la zarandeó brutalmente, arrojándola contra la pared mientras barbotaba: «¡Engañosa, engañosa! Cluecas andan las gallinas que no ponen». Hildara, apretando los dientes por no gritar de dolor, se defendía la cara con las manos. Era siempre su temor de mociña guapa y requebrada, que el padre la mancase como le había sucedido a la Mariola, su prima, señalada por su propia madre en la frente con el aro de la criba, que le desgarró los tejidos. Y tanto más defendía su belleza, hoy que se acercaba el momento de fundar en ella un sueño de porvenir. Cumplida la mayor edad, libre de la autoridad paterna, la esperaba el barco, en cuyas entrañas
Tantos de su parroquia y de las parroquias circunvecinas se habían ido hacia la suerte, hacia lo desconocido de los lejanos países donde el oro rueda por las calles y no hay sino bajarse para cogerlo. El padre no quería emigrar, cansado de una vida de labor, indiferente a la esperanza tardía, pues que se quedase él. Ella iría sin falta. Ya estaba de acuerdo con el gancho que le adelantaba los pesos para el viaje y hasta le había dado 5 de señal, de los cuales habían salido las famosas medias. Y el tío Clodio, ladino, sagaz, adivinador o sabedor, sin dejar de tener acorralada y acosada a la moza, repetía: «Ya te cansaste de andar descalza de pie y pierna, como las mujeres de bien, condenada. ¿Llevó medias alguna vez tu madre? ¿Peinóse como tú, que siempre estás dale que tienes con el cacho de espejo? Toma, para que te acuerdes». Y con el cerrado puño hirió primero la cabeza, luego el rostro, apartando las medrosas manecitas de forma no alterada aún por el trabajo con que se escudaba Hildara, trémula. El cachete más violento cayó sobre un ojo, y la rapaza vio como un cielo estrellado, miles de puntitos brillantes, envueltos en una radiación de intensos coloridos sobre un negro terciopeloso. Luego el labrador aporreó la nariz, los carrillos. Fue un instante de furor en que sin escrúpulo la hubiese matado antes que verla marchar, dejándole a él solo, viudo, casi imposibilitado de cultivar la tierra que llevaba en arriendo, que fecundó con sudores tantos años, a la cual profesaba un cariño maquinal, absurdo. Cesó al fin de pegar. Hildara, aturdida de espanto, ya no chillaba siquiera. Salió afuera, silenciosa, y en el regato próximo se lavó la sangre. Un diente bonito, juvenil, le quedó en la mano. Del ojo lastimado no veía. Más tarde el médico, consultado tarde y de mala gana según es uso de labriegos, habló de un desprendimiento de la retina, cosa que no entendió la muchacha, pero que consistía en quedarse tuerta. Y nunca más el barco la recibió en sus concavidades para llevarla hacia nuevos horizontes de holganza y lujo. Los que allá vayan han de ir sanos, válidos, y las mujeres con sus ojos alumbrando y su dentadura completa. Bueno, final del segundo relato, las medias rojas. Aquí se ha puesto ya de manifiesto la violencia física, algo realmente deleznable, y más cuando es de padre a hija. Bueno, realmente son cuentos casi insoportables. Espero que los escuchéis para, como digo, tomar conciencia y que las cosas puedan cambiar desde el pensamiento. Vamos a escuchar ya el tercer relato. En este caso será o se titulará La novia fiel. Sigamos. La novia fiel. Fue sorpresa muy grande para todo Marineda el que se rompiesen las relaciones entre Germán Riaza y Amelia Sirvián. Ni la separación de un matrimonio da margen a tantos comentarios. La gente se había acostumbrado a creer que Germán y Amelia no podían menos de casarse. Nadie se explicó el suceso, ni siquiera el mismo novio. Solo el confesor de Amelia tuvo la clave del enigma. Lo cierto es que aquellas relaciones contaban ya tan larga fecha que casi habían ascendido a institución. 10 años de noviazgo no son grano de anís. Amelia era novia de Germán desde el primer baile a que asistió cuando la pusieron de largo. Qué linda estaba en tal baile, vestida de blanco crespón, escotada apenas, lo suficiente para enseñar el arranque de los virginales hombros y del seno que latía de emoción y placer, empolvado el rubio pelo donde se marchitaban capullos de rosa. Amelia era, según se decía en algún grupo de señoras, ya machuchas, un cromo,
un grabado de la Ilustración. Germán la sacó a bailar, y cuando estrechó aquel talle que se cimbreaba y sintió la frescura de aquel hálito infantil, perdió la chaveta, y en voz temblorosa, trastornado, sin elegir frases, hizo una declaración sincerísima y recogió un sí espontáneo, medio involuntario, doblemente delicioso. Se escribieron desde el día siguiente y vino esa época de ventaneo y seguimiento en la calle que es como la alborada de semejantes amoríos. Ni los padres de Amelia, modestos propietarios, ni los de Germán, comerciantes de regular caudal, pero de numerosa prole, se opusieron a la inclinación de los muchachos, dando por supuesto desde el primer instante que aquello pararía en justas nupcias, así que Germán acabase la carrera de Derecho y pudiese sostener la carga de una familia. Los 6 primeros años fueron encantadores. Germán pasaba los inviernos en Compostela, cursando en la universidad y escribiendo largas y tiernas epístolas. Entre leerlas, releerlas, contestarlas y ansiar que llegasen las vacaciones, el tiempo se deslizaba insensible para Amelia. Las vacaciones eran grato paréntesis y todo el tiempo que durasen ya sabía Amelia que se lo dedicaría íntegro su novio. Este no entraba aún en la casa, pero acompañaba a Amelia en el paseo y de noche se hablaban, a la luz de la luna, por una galería con vistas al mar. La ausencia, interrumpida por frecuentes regresos, era casi un aliciente, un encanto más, un interés continuo, algo que llenaba la existencia de Amelia, sin dejar cabida a la tristeza ni al tedio. Así que Germán tuvo en el bolsillo su título de licenciado en Derecho, resolvió pasar a Madrid a cursar las asignaturas del doctorado. Año de prueba para la novia. Germán apenas escribía, billetes garrapateados al vuelo, quizás sobre la mesa de un café, concisos, insulsos, sin jugo de ternura. Y las amiguitas caritativas que veían a Amelia ojerosa, preocupada, alejada de las distracciones, la decían con perfidia burlona: «¡Anda, tonta, diviértete! ¿Sabe Dios lo que él estará haciendo por allá? Bien inocente serías si creyeses que no te la pega. A mí me escribe mi primo Lorenzo que vio a Germán muy animado en el teatro con unas...». El gozo de la vuelta de Germán compensó estos sinsabores. A los 2 días ya no se acordaba a Amelia de lo sufrido, de sus dudas, de sus sospechas. Autorizado para frecuentar la casa de su novia, Germán asistía todas las noches a la tertulia familiar y en la penumbra del rincón del piano, lejos del quinqué velado por sedosa pantalla, los novios se sostenían interminable diálogo, buscándose de tiempo en tiempo las manos para trocar una furtiva presión, y siempre los ojos para beberse la mirada hasta el fondo de las pupilas. Nunca había sido tan feliz Amelia. ¿Qué podía desear? Germán estaba allí, y la boda era asunto concertado, resuelto, aplazado solo por la necesidad de que Germán encontrase una posicioncita, una base para establecerse, una fiscalía, por ejemplo. Como transcurriese un año más y la posición no se hubiese encontrado aún, Germán decidió abrir bufete y mezclarse en la politiquilla local, a ver si así iba adquiriendo favor y conseguía el ansiado puesto. Los nuevos quehaceres le obligaron a no ver a Amelia ni tanto tiempo ni tan a menudo. Cuando la muchacha se lamentaba de esto, Germán se vindicaba plenamente. Había que pensar en el porvenir. Ya sabía Amelia que un día u otro se casarían y no debía fijarse en menudencias, en remilgos propios de los que empiezan a quererse. En efecto, Germán continuaba con el firme propósito de casarse así que se lo permitiesen las circunstancias. Al 9º año de relaciones notaron los padres de Amelia, y acabó por notarlo todo el mundo, que el carácter de la muchacha parecía completamente variado. En vez de la sana alegría y la igualdad de humor que la adornaban, mostrábase llena de rarezas y caprichos, ya riendo a carcajadas, ya encerrada en hosco silencio. Su salud se alteró también. Advertía desgana invencible, insomnios crueles, que la obligaban a pasarse las noches levantada, porque decía que la cama, con el desvelo, le parecía su sepulcro.
Además, sufría aflicciones al corazón y ataques nerviosos. Cuando la preguntaban en qué consistía su mal, contestaba lacónicamente: «No lo sé». Y era cierto, pero al fin lo supo, y el saberlo la hizo mayor daño. Qué mínimos indicios, qué insensibles pero eslabonados hechos, qué inexplicables revelaciones emanadas de cuanto nos rodea hacen que, sin averiguar nada nuevo ni concreto, sin que nadie la entere con precisión impúdica, la ayer ignorante doncella entienda de pronto y se rasgue ante sus ojos el velo de Isis. Amelia súbitamente comprendió. Su mal no era sino deseo, ansia, prisa, necesidad de casarse. ¡Qué vergüenza, qué sonrojo, qué dolor y qué desilusión si Germán llegaba a sospecharlo siquiera! ¡Ah, primero morir! Disimular, disimular a toda costa, y que ni el novio ni los padres ni la tierra lo supiesen. Al ver a Germán tan pacífico, tan aplomado, tan armado de paciencia, engruesando mientras ella se consumía, chancero mientras ella empapaba la almohada en lágrimas, Amelia se acusaba a sí propia, admirando la serenidad, la cordura, la virtud de su novio. Y para contenerse y no echarse sollozando en sus brazos, para no cometer la locura indigna de salir una tarde sola e irse a casa de Germán, necesitó Amelia todo su valor, todo su recato, todo el freno de las nociones de honor y honestidad que la inculcaron desde la niñez. Un día, sin saber cómo, sin que ningún suceso extraordinario, ninguna conversación sorprendida la ilustrase, acabaron de rasgarse los últimos cendales del velo. Amelia veía la luz. En su alma relampagueaba la terrible noción de la realidad. Y al acordarse de que poco antes admiraba la resignación de Germán y envidiaba su paciencia, y al explicarse ahora la verdadera causa de esa paciencia y esa resignación incomparable, una carcajada sardónica crispó sus labios, mientras en su garganta creía sentir un nudo corredizo que se apretaba poco a poco y la estrangulaba. La convulsión fue horrible, larga, tenaz, y aún no bien Amelia, destrozada, pudo formar frases, rogó a sus consternados padres que advirtiesen a Germán que las relaciones quedaban rotas. Cartas del novio, súplicas, paternales consejos, todo fue en vano. Amelia se aferró a su resolución y en ella persistió sin dar razones ni excusas. «Hija, en mi entender, hizo usted muy mal», le decía el padre Incienso, viéndola bañada en lágrimas al pie del confesionario. «Un chico formal, laborioso, dispuesto a casarse, no se encuentra por ahí fácilmente. Hasta el aguardar a tener posición para fundar familia lo encuentro loable en él. En cuanto a lo demás, a esas figuraciones de usted, los hombres, por desgracia, mientras está soltero, habrá tenido esos entretenimientos. Pero usted...» «Padre», exclamó la joven, «créame usted, pues aquí hablo con Dios. Le quería, le quiero, y por lo mismo, padre, si no le dejo, le imito yo también». Bueno, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hemos llegado al final del tercer relato, nos quedan 2 todavía. Realmente lo que más me ha gustado de este relato ha sido que ella, por fin, se ha dado cuenta de qué tipo de personaje tenía a su lado y ha podido actuar en consecuencia y tomar la dura decisión, después de tantos años de noviazgo, de darle puerta a tu casa, amigo. O sea, me parece totalmente perfecto lo que ha hecho nuestra protagonista de este relato. Bien, vamos a ver, nos quedan 2 relatos que ya os lo voy a colocar de corrido, ¿de acuerdo? Y al final me personaré y despediré el vídeo como os merecéis. Sigamos.
La puñalada. Mucho se hablaba en el barrio de la modistilla y el carpintero. Cada domingo se les veía salir juntos, tomar el tranvía, irse de paseo y volver tarde, de bracete, muy pegados, con ese paso ajustado y armonioso que solo llevan los amantes. Formaban contraste vivo. Ella era una mujercita pequeña, de negros ojazos, de cintura delgada, de turgente pecho. Él, un mocetón sano y fuerte, de aborrascados rizos, de hercúleos puños, un bruto laborioso y apasionado. De su buen jornal sacaba lo indispensable para las atenciones más precisas. El resto lo invertía en finezas para su Claudia. Aunque tosco y mal hablado, sabía discurrir cosas galantes, obsequios bonitos. Hoy un imperdible, mañana un ramo, el otro día un lazo o un pañuelo. Claudia, mujer hasta la punta del pelo, coqueta, vanidosa, se moría por regalos. En el obrador de su maestra los lucía, causando de entera a sus compañeritas que rabiaban por un novio como Onofre. Novio, precisamente novio, no se le podía llamar. Era difícil no ya lo de las bendiciones, sino hasta reunirse en una casa, una mesa y un lecho, porque ¿y las madres? La de Onofre, vieja, impedida, además un hermano chico, aprendiz, que no ganaba aún. Así y todo, Onofre se hubiese llevado a Claudia en triunfo a su hogar, si no es la madre de la modista, asistenta de oficio, más despabilada que un candil. Cuando en momentos de tierna expansión Onofre insinuaba a Claudia algo de bodas, o cosa para él equivalente, Claudia, respingando, contestaba en tono de enojo y susto: ¿Estás bebido? Hijo, ¿y mi madre? ¿La suelto en el arroyo como un perro? Con la triste peseta que ella se gana un día no y otro tampoco, ¿va a comer pan si yo la falto? Déjate de eso, vamos, que se te quite de la cabeza. Pero no se le quitaba. Pasar con Claudia ratos de violenta felicidad era bueno, pero cuánto mejor sería tenerla siempre consigo, a toda hora, sin tapujos, sin que pudiese la madre cortarles las comunicaciones como había hecho ya en momentos de enfado. Además, teniendo a Claudia a su vera, públicamente suya, tal vez se le curasen los celos. Los padecía en accesos de furor que trataba de ocultar. Claudia era una gran chica, con su aire de señorita, su talle que un dependiente de comercio había llamado de palmera. Y él, tan vasto, tan encallecido, que ni firmar sabía. Verdad que tenía fuerza en los brazos y calor en el alma, y coraje para matarse con cualquiera, eso sí, ¿bastaba? Debía bastar en ley de Dios, sino que, se ven tales cosas. Ya 2 veces había observado Onofre un hecho extraño. Al rondar la casa de Claudia, aquella maldita casa tenía imán, veía en el portal a la madre, señá Dolores, secreteando con un caballero muy bien portado, de gabán de pieles. ¿Era figuración de Onofre? Al divisarle, la vieja daba señales de inquietud y el señor se despedía atropelladamente. No importa, no se le despistaba. Entre 1000 de su casta le conocería. Algo grueso, nariz de cotorra, patillas grises, ojos vivos. ¿Qué embuchados se traían? ¿Se trataba de Claudia? Muy tonto soy, pensó Onofre, pero, Cristo, el dedo en la boca no han de metérmelo. Esto ocurrió hacia Pascua Florida. Después de un invierno riguroso y tristón, la primavera desentumecía los cuerpos. Los árboles echaban hojas y flores en granel, el sol picaba y reía. El año anterior, Onofre no lo olvidaba, Claudia, al principiar el buen tiempo, había querido pasear todas las tardes, sin faltar una. Salían temprano, él del taller y ella del obrador, y se iban por ahí hasta las 10 dadas. La convidaba a merendar, la hartaba de pájaros fritos y de fresilla. Un despilfarro. Y este año apenas conseguía decidirla a vagabundear 2 días por semana. Reacia andaba la chica.
«Atención, Onofre». «¿Quién te ha dado ese dije de oro?», preguntó de repente, parándose en la mitad de la calle, el carpintero a su compañera. «¿De oro? Si es de doblé», murmuró ella azorada. «A un hombre no se le miente, y si me vuelves a salir por doblé, te meto en casa de mi compadre el platero y te abochorno la cara. Oro con piedras, copones. ¿Se puede saber por qué has mentido?». «Verás», balbuceó Claudia, «es que, por si te enfadabas, tenía ahorrados unos cuartos, lo compré de lance». «¿Enfadarme yo? ¿Cuándo has visto que me mezclé en tus gastos, hija? ¿Lo compraste? ¿Dónde? ¿A quién?». «Me lo vendió la corredora, la Chivita. ¿No la conoces tú? Es una con pelos en la barba». Cayó Onofre. Un relámpago de lucidez horrible acababa de cegarle. Aquello era otro embuste, una fila de embustes, con que la Chivita, él la encontraría aquella misma noche. Pasaban por la plazuela de Santa Ana. Los árboles del jardín convidaban a descansar a su sombra, de poblados y de verdes que los tenía el abril. Risas de chiquillería, llamadas de niñeras, se confundían con los trinos de los canarios y jilgueros maestros colgados en jaulas, a las puertas de las tiendas de pájaros y perros. Claudia se paró delante de una de estas tiendas. Lo acostumbraba, la gustaban mucho los bichos. Hizo fiestas a un loro, a un gato de Angora, a un falderín y se entretuvo más con las palomas. ¡Qué ricas! Las había moñudas, de cuello empavonado, de patas calzadas. «¡Ay!», exclamó, «esa tiene sangre. Esta está herida». Era una paloma de la casta conocida por de la puñalada. Sobre el buche, curvo y blanquísimo, un trazo rojo imitaba perfectamente la herida fresca. «¿La habrá dado un corte su palomo?», dijo gravemente Onofre. «También los palomos serán capaces de barbaridades si otros les festejan la hembra». Claudia apartó los ojos y se coloreó. El dicho de Onofre, sin tener nada de particular, la sonaba de un modo raro. A saber si era la consciencia. No se tranquilizó, ni mucho menos, cuando Onofre insistió, poniéndose pesado, en regalarla aquella paloma de la cortadura. Si no la podía cuidar, si no la podía mantener, si apenas tenía tiempo de echar cordilla al gato, si faltaba jaula. «También compro la jaula, no te apures». «Hermosa, yo no te podré ofrecer de lo que vende Ansorena, pero vamos, que una pobre paloma, ¿me vas a desairar? ¿No quieres nada mío?». Hablaba en irritada voz. Claudia no se atrevió a negarse. Cargó Onofre con la jaula de mimbres y acompañó hasta su puerta a la muchacha. De allí, derecho, en busca de la corredora. La encontró luego, casualmente estaba en casa, y sin duda el carpintero, en su interrogatorio, se clareó, descubrió lo que traía entre cejas, porque la Chivita, avezada a tales indagatorias, imperturbable y con el tono más persuasivo, contestó que sí, que ella había vendido a Claudia el dije. «¿Qué día?», insistió Onofre, tozudo. «Ay, hijo, pues no es usted poco curioso. Si una se fuese a acordar, con tanto como vende, ¿qué costó? ¿Tampoco lo sabe?». «Jesús, aunque me pidiese declaración el señor juez. Veremos si me acuerdo mañana». Desde la escalera, volviéndose hacia la puerta mugrienta de la Chivita y cerrando los puños, el mocetón rugió entre dientes, con ira inmensa. «Condenada de al... todos conchavados para mentirme». De casa de la Chivita se fue Onofre a la taberna que encontró más a mano. Era sobrio, no le divertía achisparse. Solo que hay casos en que un hombre... Pidió aguardiente, lo que emborrachase más pronto. Necesitaba convertirse en cepo, no pensar hasta el otro día. Y echó copa tras copa. Por fin se quedó amodorrado, con la cabeza caída sobre la sucia mesa de la tasca. A la mañana siguiente, a eso de las 8, salía Claudia para ir, como siempre, al obrador. Era la última vez. Se despediría de la maestra, de las compañeras, de la labor, de los pinchazos en la yema del dedo. Aquel señor, el del dije, el de las grises patillas,
Las quería en su casa, a ella y a su madre, tratadas como reinas. La madre, ama de llaves, la hija, ama de todo. Proposiciones así no se desechan. ¿Y Onofre? En primer lugar, Onofre no sabía las señas del caballero, hasta que las averiguase. Después, pasado tiempo, Onofre se resignaría. Así y todo, Claudia llevaba el corazón apretado. Miedo, miedo, un miedo invencible. Al entrar con la jaula de la paloma, señá Dolores había gritado alarmada: «¡Fuera con eso, mujer! Si parece que tiene una puñalada de veras. ¡Vaya un regalo! ¡La Virgen!». Y en sueños, revolviéndose en la estrecha cama, la puñalada sangrienta en el pecho blanco perseguía a Claudia. Le parecía que la herida estaba en su propio seno y que la sangre, en hilos, manaba y empapaba lentamente las sábanas y el colchón. La pesadilla duró hasta el amanecer. Ahora iba a prisa. Recogería el jornal, la almohadilla, los avíos y... ¡abur, señora! Aire, a descansar, a comer bien, a vestir seda, en vez de coserla para otras mujeres menos guapas. Claudia corría, deseosa de llegar. En la esquina, distraídamente, tropezó, resbaló, quiso incorporarse. Una mano ruda la sujetó al suelo. Una hoja de cuchillo brilló sobre sus ojos y se le hundió, como en blanda pasta, en el busto, cerca del corazón. Y el asesino, estúpido, quieto, no segundó el golpe, ni era necesario. La sangre se extendía, formando un charco alrededor de la cabeza lívida, inclinada hacia el borde de la acera. Y Onofre, cruzado de brazos, aguardaba a que le prendiesen, mirando cómo del charco se extendían arroyillos rojos coagulados rápidamente. El indulto. De cuantas mujeres enjabonaban ropa en el lavadero público de Marineda, ateridas por el frío cruel de una mañana de marzo, Antonia, la asistenta, era la más encorvada, la más abatida, la que torcía con menos brío, la que refregaba con mayor desaliento. A veces, interrumpiendo su labor, pasábase el dorso de la mano por los enrojecidos párpados y las gotas de agua y las burbujas de jabón parecían lágrimas sobre su tez marchita. Las compañeras de trabajo de Antonia la miraban compasivamente, y de tiempo en tiempo, entre la algarabía de las conversaciones y disputas, se cruzaba un breve diálogo a media voz, entretejido con exclamaciones de asombro, indignación y lástima. Todo el lavadero sabía al dedillo los males de la asistenta y hallaba en ellos asunto para interminables comentarios. Nadie ignoraba que la infeliz, casada con un mozo carnicero, residía, años antes, en compañía de su madre y de su marido, en un barrio extramuros, y que la familia vivía con desahogo, gracias al asiduo trabajo de Antonia y a los cuartejos ahorrados por la vieja en su antiguo oficio de revendedora, baratillera y prestamista. Nadie había olvidado tampoco la lúgubre tarde en que la vieja fue asesinada, encontrándose hecha astillas la tapa del arcón donde guardaba sus caudales y ciertos pendientes y brincos de oro. Nadie, tampoco, el horror que infundió en el público la nueva de que el ladrón y asesino no era sino el marido de Antonia, según ésta misma declaraba, añadiendo que desde tiempo atrás roía al criminal la codicia del dinero de su suegra, con el cual deseaba establecer una tablajería suya propia. Sin embargo, el acusado hizo por probar la coartada, valiéndose del testimonio de 2 o 3 amigotes de taberna, y de tal modo envolvió el asunto que, en vez de ir al palo, salió con 20 años de condena. No fue tan indulgente la opinión como la ley. Además de la declaración de la esposa, había un indicio vehementísimo: la cuchillada que mató a la vieja, cuchillada certera y limpia, asestada de arriba abajo, como las que los matachines dan a los cerdos, con un cuchillo ancho y afiladísimo, de cortar carne. Para el pueblo no había duda
de que el culpable debió subir al cadalso. Y el destino de Antonia comenzó a infundir sagrado terror cuando fue esparciéndose el rumor de que su marido se la había jurado para el día en que saliese de presidio por acusarle. La desdichada quedaba encinta y el asesino la dejó avisada de que a su vuelta se contase entre los difuntos. Cuando nació el hijo de Antonia, ésta no pudo criarlo, tal era su debilidad y demacración y la frecuencia de las congojas que desde el crimen la aquejaban. Y como no le permitía el estado de su bolsillo pagar ama, las mujeres del barrio que tenían niños de pecho dieron de mamar por turno a la criatura, que creció enclenque resintiéndose de todas las angustias de su madre. Un tanto repuesta ya, Antonia se aplicó con ardor al trabajo, y aunque siempre tenía en sus mejillas esa azulada palidez que se observa en los enfermos del corazón, recobró su silenciosa actividad, su aire apacible. 20 años de condena. En 20 años, pensaba ella para sus adentros, él se puede morir o me puedo morir yo, y de aquí a allá falta mucho todavía. La hipótesis de la muerte natural no la asustaba, pero la espantaba imaginar solamente que volvía su marido. En vano las cariñosas vecinas la consolaban, indicándole la esperanza remota de que el inicuo parricida se arrepintiese, se enmendase o, como decían ellas, se volviese de mejor idea. Meneaba Antonia la cabeza entonces, murmurando sombríamente: ¿eso él? ¿De mejor idea? Como no baje Dios del cielo en persona y le saque aquel corazón perro y le ponga otro... Y al hablar del criminal, un escalofrío corría por el cuerpo de Antonia. En fin, 20 años tienen muchos días, y el tiempo aplaca la pena más cruel. Algunas veces figurábasele a Antonia que todo lo ocurrido era un sueño, o que la ancha boca del presidio que se había tragado al culpable no le devolvería jamás. O que aquella ley, que al cabo supo castigar el primer crimen, sabría prevenir el segundo. La ley, esa entidad moral de la cual se formaba Antonia un concepto misterioso y confuso, era sin duda fuerza terrible, pero protectora, mano de hierro que la sostendría al borde del abismo. Así es que a sus ilimitados temores se unía una confianza indefinible, fundada sobre todo en el tiempo transcurrido y en el que aún faltaba para cumplirse la condena. Singular enlace el de los acontecimientos. ¿No creería de seguro el rey, cuando vestido de capitán general y con el pecho cargado de condecoraciones daba la mano ante el ara a una princesa, que aquel acto solemne costaba amarguras sin cuento a una pobre asistenta en lejana capital de provincia? Así que Antonia supo que había recaído indulto en su esposo. No pronunció palabra y la vieron las vecinas sentada en el umbral de la puerta, con las manos cruzadas, la cabeza caída sobre el pecho, mientras el niño, alzando su cara triste de criatura enfermiza, gimoteaba: «¡Mi madre! ¡Caliénteme la sopa, por Dios, que tengo hambre!». El coro benévolo y cacareador de las vecinas rodeó a Antonia. Algunas se dedicaron a arreglar la comida del niño, otras animaban a la madre del mejor modo que sabían. Era bien tonta en afligirse así. Ave María Purísima, ¿no parece sino que aquel hombrón no tenía más que llegar y matarla? Había gobierno, gracias a Dios, y audiencia, y serenos. Se podía acudir a los celadores, al alcalde. ¿Qué alcalde?, decía ella con hosca mirada y apagado acento. O al gobernador, o al regente, o al jefe de municipales. Había que ir a un abogado, saber lo que dispone la ley. Una buena moza, casada con un guardia civil, ofreció enviar a su marido para que le metiese un miedo al picarón. Otra, resuelta y morena, se brindó a quedarse todas las noches a dormir en casa de la asistenta. En suma, tales y tantas fueron las muestras de interés de la vecindad que Antonia se resolvió a intentar algo, y sin levantar la sesión, acordóse consultar a un jurisperito a ver qué recetaba.
Cuando Antonia volvió de la consulta, más pálida que de costumbre, de cada tenducho y de cada cuarto bajo salían mujeres en pelo a preguntarle noticias, y se oían exclamaciones de horror. La ley, en vez de protegerla, obligaba a la hija de la víctima a vivir bajo el mismo techo, maritalmente con el asesino. ¡Qué leyes, divino Señor de los cielos! Así los bribones que las hacen las aguantarán, clamaba indignado el coro. ¿Y no habrá algún remedio, mujer? ¿No habrá algún remedio? Dice que nos podemos separar, después de una cosa que le llaman divorcio. ¿Y qué es divorcio, mujer? Un pleito muy largo. Todas dejaron caer los brazos con desaliento. Los pleitos no se acaban nunca, y peor aún si se acaban, porque los pierde siempre el inocente y el pobre. Y para eso, añadió la asistenta, tenía yo que probar antes que mi marido me daba maltrato. ¡Aquí de Dios! Pues aquel tigre no le había matado a la madre. Eso no era maltrato, ¿eh? ¿Y no sabían hasta los gatos que la tenía amenazada con matarla también? Pero como nadie lo oyó, dice el abogado que se quieren pruebas claras. Se armó una especie de motín. Había mujeres determinadas a hacer, decían ellas, una exposición al mismísimo rey pidiendo contraindulto, y por turno dormían en casa de la asistenta para que la pobre mujer pudiese conciliar el sueño. Afortunadamente, el tercer día llegó la noticia de que el indulto era temporal y al presidiario aún le quedaban algunos años de arrastrar el grillete. La noche que lo supo Antonia fue la primera en que no se enderezó en la cama, con los ojos desmesuradamente abiertos, pidiendo socorro. Después de este susto pasó más de un año y la tranquilidad renació para la asistenta, consagrada a sus humildes quehaceres. Un día, el criado de la casa donde estaba asistiendo creyó hacer un favor a aquella mujer pálida que tenía a su marido en presidio, participándole cómo la reina iba a parir y habría indulto, de fijo. Fregaba la asistenta los pisos y al oír tales anuncios soltó el estropajo y descogiendo las sayas que traía arrolladas a la cintura, salió con paso de autómata, muda y fría como una estatua. A los recados que le enviaban de las casas respondía que estaba enferma, aunque en realidad solo experimentaba un anonadamiento general, un no levantársele los brazos a labor alguna. El día del regio parto contó los cañonazos de la salva, cuyo estampido le resonaba dentro del cerebro, y como hubo quien le advirtió que el vástago real era hembra, comenzó a esperar que un varón habría ocasionado más indultos. Además, ¿por qué le había de coger el indulto a su marido? Ya le habían indultado una vez y su crimen era horrendo. Matar a la indefensa vieja que no le hacía daño alguno, todo por unas cuantas tristes monedas de oro. La terrible escena volvía a presentarse ante sus ojos. ¿Merecía indulto la fiera que asestó aquella tremenda cuchillada? Antonia recordaba que la herida tenía los labios blancos y parecíale ver la sangre cuajada al pie del catre. Se encerró en su casa y pasaba las horas sentada en una silleta junto al fogón. Bah, si habían de matarla, mejor era dejarse morir. Solo la voz plañidera del niño la sacaba de su ensimismamiento. «¡Mi madre! ¡Tengo hambre! ¡Mi madre! ¿Qué hay en la puerta? ¿Quién viene?» Por último, una hermosa mañana de sol se encogió de hombros y tomando un lío de ropa sucia, echó a andar camino del lavadero. A las preguntas afectuosas respondía con lentos monosílabos, y sus ojos se posaban con vago extravío en la espuma del jabón que le saltaba al rostro. ¿Quién trajo al lavadero la inesperada nueva cuando ya Antonia recogía su ropa lavada y torcida e iba a retirarse? ¿Inventóla alguien con fin caritativo o fue uno de esos rumores misteriosos de ignoto origen que en vísperas de acontecimientos grandes para los pueblos o los individuos palpitan y susurran en el aire? Lo cierto es que la pobre Antonia, al oírlo, se llevó instintivamente la mano al corazón y se dejó caer hacia atrás sobre las húmedas piedras del lavadero. ¿Pero de veras murió?, preguntaban las madrugadoras a las recién llegadas.
Sí, mujer, yo lo oí en el mercado, yo en la tienda. ¿A ti quién te lo dijo? A mí, mi marido, el asistente del capitán. ¿Y al asistente? Su amo. Aquí ya la autoridad pareció suficiente, y nadie quiso averiguar más, sino dar por firme y verdadera la noticia. Muerto el criminal en vísperas del indulto antes de cumplir el plazo de su castigo, Antonia la asistenta alzó la cabeza y por primera vez se tiñeron sus mejillas de un sano color y se abrió la fuente de sus lágrimas. Lloraba de gozo y nadie de los que la miraban se escandalizó. Ella era la indultada, su alegría justa. Las lágrimas se agolpaban a sus lagrimales, dilatándole el corazón, porque desde el crimen se había quedado cortada, es decir, sin llanto. Ahora respiraba anchamente, libre de su pesadilla. Andaba tanto la mano de la providencia en lo ocurrido que a la asistenta no le cruzó por la imaginación que podía ser falsa la nueva. Aquella noche, Antonia se retiró a su casa más tarde que de costumbre, porque fue a buscar a su hijo a la escuela de párvulos y le compró rosquillas de jinete, con otras golosinas que el chico deseaba hacía tiempo. Y ambos recorrieron las calles, parándose ante los escaparates, sin ganas de comer, sin pensar más que en beber el aire, en sentir la vida y en volver a tomar posesión de ella. Tal era el enajenamiento de Antonia que ni reparó en que la puerta de su cuarto bajo no estaba sino entornada. Sin soltar de la mano al niño, entró en la reducida estancia que le servía de sala, cocina y comedor, y retrocedió atónita viendo encendido el candil. Un bulto negro se levantó de la mesa y el grito que subía a los labios de la asistenta se ahogó en la garganta. Era él. Antonia, inmóvil, clavada al suelo, no lo veía ya, aunque la siniestra imagen se reflejaba en sus dilatadas pupilas. Su cuerpo yerto sufría una parálisis momentánea. Sus manos frías soltaron al niño, que aterrado se le cogió a las faldas. El marido habló. «Mal contabas conmigo ahora», murmuró con acento ronco, pero tranquilo, y al sonido de aquella voz, donde Antonia creía oír vibrar aún las maldiciones y las amenazas de muerte, la pobre mujer, como desencantada, despertó. Exhaló un «¡ay!» agudísimo y cogiendo a su hijo en brazos, echó a correr hacia la puerta. El hombre se interpuso. Ch, ¿a dónde vamos, patrona?», silabeó con su ironía de presidiario. «¿A alborotar el barrio a estas horas? ¡Quieto aquí todo el mundo!». Las últimas palabras fueron dichas sin que las acompañase ningún ademán agresivo, pero con un tono que heló la sangre de Antonia. Sin embargo, su primer estupor se convertía en fiebre, la fiebre lúcida del instinto de conservación. Una idea rápida cruzó por su mente: ampararse del niño. Su padre no le conocía, pero al fin era su padre. Levantóle en alto y le acercó a la luz. «¿Ese es el chiquillo?», murmuró el presidiario, y descolgando el candil, llególo al rostro del chico. Este guiñaba los ojos, deslumbrado, y ponía las manos delante de la cara como para defenderse de aquel padre desconocido, cuyo nombre oía pronunciar con terror y reprobación universal. Apretábase a su madre, y ésta nerviosamente le apretaba también, con el rostro más blanco que la cera. «¡Qué chiquillo tan feo!», gruñó el padre, colgando de nuevo el candil. «Parece que lo chuparon las brujas». Antonia, sin soltar al niño, se arrimó a la pared, pues desfallecía. La habitación le daba vueltas alrededor y veía unas lucecitas azules en el aire. «A ver, ¿no hay nada de comer aquí?», pronunció el marido. Antonia sentó al niño en un rincón, en el suelo, y mientras la criatura lloraba de miedo, conteniendo los sollozos, la madre comenzó a dar vueltas por el cuarto y cubrió la mesa con manos temblorosas. Sacó pan, una botella de vino, retiró del hogar una cazuela de bacalao y se esmeraba, sirviendo diligentemente, para aplacar al enemigo con su celo. Sentóse el presidiario y empezó a comer con voracidad, menudeando los tragos de vino. Ella permanecía de pie, mirando fascinada,
aquel rostro curtido, afeitado y seco que relucía con ese barniz especial del presidio. Él llenó el vaso una vez más y la convidó. «No tengo voluntad», balbuceó Antonia, y el vino, al reflejo del candil, se le figuraba un coágulo de sangre. Él lo despachó encogiéndose de hombros y se puso en el plato más bacalao, que engulló ávidamente, ayudándose con los dedos y mascando grandes cortezas de pan. Su mujer le miraba hartarse y una esperanza sutil se introducía en su espíritu. Así que comiese, se marcharía sin matarla. Ella, después, cerraría a cal y canto la puerta. Y si quería matarla entonces, el vecindario estaba despierto y oiría sus gritos. Solo que, probablemente, le sería imposible a ella gritar. Y carraspeó para afianzar la voz. El marido, apenas se vio saciado de comida, sacó del cinto un cigarro, lo picó con la uña y encendió sosegadamente el pitillo en el candil. «¡Shh! ¿A dónde vamos?», gritó, viendo que su mujer hacía un movimiento disimulado hacia la puerta. «Tengamos la fiesta en paz». «A acostar el pequeño», contestó ella sin saber lo que decía, y refugióse en la habitación contigua, llevando a su hijo en brazos. De seguro que el asesino no estaría allí. ¿Cómo había de tener valor para tanto? Era la habitación en que había cometido el crimen, el cuarto de su madre. Pared por medio dormía antes el matrimonio, pero la miseria que siguió a la muerte de la vieja obligó a Antonia a vender la cama matrimonial y usar la de la difunta. Creyéndose en salvo, empezaba a desnudar al niño, que ahora se atrevía a sollozar más fuerte, apoyado en su seno. Pero se abrió la puerta y entró el presidiario. Antonia le vio echar una mirada oblicua en torno suyo, descalzarse con suma tranquilidad, quitarse la faja y, por último, acostarse en el lecho de la víctima. La asistenta creía soñar. Si su marido abriese una navaja, la asustaría menos quizá que mostrando tan horrible sosiego. Él se estiraba y revolvía en las sábanas, apurando la colilla y suspirando de gusto, como hombre cansado que encuentra una cama blanda y limpia. «¿Y tú?», exclamó dirigiéndose a Antonia. «¿Qué haces ahí quieta como un poste? ¿No te acuestas?». «Yo no tengo sueño», tartamudeó ella, dando diente con diente. «¿Qué falta hace tener sueño? Si irás a pasar la noche de centinela». Ahí no cabemos. Duerme tú, yo aquí, de cualquier modo». Él soltó 2 o 3 palabras gordas. «¿Me tienes miedo o asco? ¿O qué rayo es esto? A ver cómo te acuestas, o si no...». Incorporóse el marido y, extendiendo las manos, mostró querer saltar de la cama al suelo. Mas ya Antonia, con la docilidad fatalista de la esclava, empezaba a desnudarse. Sus dedos apresurados rompían las cintas, arrancaban violentamente los corchetes, desgarraban las enaguas. En un rincón del cuarto se oían los ahogados sollozos del niño. Y el niño fue quien, gritando desesperadamente, llamó al amanecer a las vecinas, que encontraron a Antonia en la cama, extendida, como muerta. El médico vino aprisa y declaró que vivía, y la sangró, y no logró sacarle gota de sangre. Falleció a las 24 horas de muerte natural, pues no tenía lesión alguna. El niño aseguraba que el hombre que había pasado allí la noche la llamó muchas veces al levantarse, y viendo que no respondía, echó a correr como un loco. Está bien. Aquí vamos a poner ya punto final. Estos 2 últimos relatos, tanto el de la apuñalada como el del indulto, me parecen de una brutalidad increíble, ¿no? De una violencia psicológica, este último. Vamos, que se me ponen los pelos como escarpias. Bueno, muchísimas gracias de verdad por hacerme el favor de escuchar estos vídeos, de escuchar estos relatos. Esta será la primera colección, espero que tenga el éxito que se merece. Esta será la primera entrega y habrán unas cuantas más porque hay unos relatos, hay uno sobre todo
brutal, que creo que será el relato más duro y más crudo que en estos años haya subido al canal. Creo que os lo traeré en la segunda entrega, así es que no me falléis. Un abrazo de luz, un beso súper fuerte para todos y todas vosotros. Gracias, gracias, gracias de corazón y hasta la siguiente entrega. Chao.